capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en un videito más aquí con Capybara Go, gentita. Como ya saben, salió la actualización 1.5.5, gente. Trae cambios muy importantes. Aceleraron la salida de este evento porque se supone que este evento estaba programado para las fechas que menciona el juego. Si nos vamos acá al tema de avisos, esto creo que lo anunciaron hace poquito nomás, el tema de los cambios, pero ya anuncian la salida de la fecha de los eventos, que ya vimos una previsualización en el anterior video de qué va a tratar el evento de aventura bajo el mar. Y también sobre el evento del desafío de sueños también lo vamos a ver, ya que por un momento estuvo en línea dentro del juego, solo que lo parcharon al instante, ya que se supone que este va a ser para el 10 de marzo. La actualización estaría llegando sobre el evento y el desafío de sueños el domingo al reinicio, gente. Bueno, estoy hablando en el tema de horario Ecuador. Para los que están acá en España suele cambiar un poco por el tema del horario. Solo es cuestión de que ustedes se fijen en el horario UTC, ¿vale? Para que lo vayan tomando en cuenta. Perfecto. Listo, gentita. Lastimosamente, tras la actualización, el juego parchó en los que usamos emuladores, gente, tener la pantalla grande. Lastimosamente ya no puedo volver a ese formato, así que voy a tratar de mantener el que están viendo a continuación. Si me dan algunas recomendaciones para mejorarlo, estaría bien, pero por mientras creo que está bien de esta manera, para que ustedes puedan disfrutar de mejor manera el panorama del juego, ¿vale? Como yo hago videos y transmito de forma horizontal, gente, es un poco complicado plasmar un juego que está en vertical a horizontal, pero bueno, hay que darse los modos y gracias por el hermoso apoyo, gente. Como ya saben, tenemos cambios en el artefacto y monturas. Yo sé que esto es un poco complicado para aquellos que no están familiarizados mucho en este tipo de juegos, pero no se preocupen, acá vamos a desglosar todo lo que conlleva los nuevos cambios. Perfecto, vamos con las monturas primero. Las monturas ahora, gente, tenemos el efecto normal, que es el de subir estrella. El efecto normal es el que nosotros conocemos desde que ustedes han empezado en el juego, que es este, prácticamente. Y también mantienen el efecto poseído de todas las monturas. Esto me parece perfecto. Yo pensé que esto lo iban a tal vez a cambiar, pero lo mantienen y esto es importante. Lo que sí han añadido, gente, es la velocidad, ¿vale? Ahora subir las estrellas te va a ayudar con la velocidad, ¿vale? Ya saben que ahorita la velocidad es un atributo que hace que tú ataques primero. Si tú tienes más velocidad total que el enemigo, prácticamente tú vas a tener la oportunidad de atacar primero, para que lo vayan tomando en cuenta. Y tenemos otra añadidura que es el tema del despertar. Esto es lo nuevo de las monturas. Este despertar es un efecto adicional que despertamos en las monturas. No todas las monturas tienen un efecto de despertar. Esfinge y Diego creo que son los únicos que no tienen efecto de despertar, para que lo vayan tomando en cuenta. Pero sí tienen el tema de la herencia de vida y de la velocidad. Este de la herencia de vida prácticamente es como les mencioné en el anterior video. Es que las monturas van a heredar la vida total del capibara más la herencia que te proporciona el despertar. Por ejemplo, el capibara tiene unos 200 millones de vida. Vas a tener adicional 40% de esa cantidad de vida que tienes del capibara por solo tener el despertar. Esto es adicional. Tienes más vida en las monturas que el propio capibara. Obviamente, el capibara, como tiene reducciones de daño y etc, no le hacen la misma cantidad de daño como a las monturas, porque las monturas por ahora no tienen algo para defenderse ni curarse. Y pues se complica un poco, ¿vale? Por ahora lo importante es que también mejorando el despertar vamos a tener una velocidad adicional, ¿vale? Por ahora, para seguir mejorando el tema de los despertares, porque es muy diferente la estrella, gente. Nosotros tenemos que subir la estrella para mejorar el atributo poseído, como están viendo a continuación. Mejoramos la estrella, sube también velocidad y la tasa de críticos, depende de la montura que lleves, ¿no? Acá vemos que en el despertar, un nuevo efecto, que la única manera de mejorar este efecto va a ser en el evento que está por llegar, gente. Necesitamos núcleos del evento que está por llegar. No sé qué tipo de núcleos, cómo los vamos a transformar o cómo los vamos a conseguir. Eso lo vamos a ver en el próximo evento, así que esto es importantísimo. Y la vista previa es que, ya saben, Diego como no tiene efectos, por ejemplo, si ponemos al tema del dragón, aquí podemos ver todos los efectos del despertar que tienen. Esta es una habilidad adicional que despertamos en las monturas para que nos ayuden en batalla, ¿vale? Lo importante aquí es llevarlos a desplegar, ¿vale? Dependiendo de tu estrategia, tú llevarás cierto tipo de monturas. Por ahora no les daría una recomendación de qué monturas usar, para que lo vayan tomando en cuenta. Antes de ir a este tema del orden y cómo ubicar las monturas, tengan en cuenta que ahora
todavía sigue manteniéndose el tema de usar la habilidad. Esto, aunque muera tu montura, vas a mantener el tema del efecto de la habilidad de la montura, ¿vale? Aquí esto se mantiene como siempre lo hemos visto. Tú puedes escoger la montura, la habilidad de montura de Catástrofe, de Esfinge, de Diego. Yo por ahora utilizo la de Diego, ¿vale? Por eso es que utilizo la habilidad de Diego, como lo están viendo aquí. Esta es la vista previa de la habilidad de Diego y con 5 estrellas se mejora así. En el tema de despertar gente, como Diego no tiene, yo no lo utilizo al momento de desplegar, porque Diego, como no tiene una habilidad adicional por el tema del despertar, pues no conviene llevarlo. Si es la única montura que tienes, eres un jugador nuevo, utilízalo, no hay problema. Lo malo es que como no tienes una habilidad del despertar, no te va a ayudar tanto, pero sí prácticamente hereda la vida del 40% por tener el despertar, pero la habilidad todavía no la vas a añadir hasta que le mejores este despertar, ¿vale? Como les digo, los despertares vamos a conseguirlos en el evento que les mencioné anteriormente. Acabamos de ver los avisos y aquí claramente mencionan el evento de las medusas, que prácticamente en el evento de las medusas vamos a conseguir el tema de despertares de monturas y artefactos, así que vayan poniéndose las pilas. En el anterior video les mencioné más o menos de qué va a tratar el evento, posiblemente sea así, muchas probabilidades, así que esto es lo importante. Una cosa es la habilidad que utilices, esta se va a mantener a lo largo de la partida hasta que se termine la partida, así que esto es importante, esta habilidad se mantiene. El despertar es diferente, ¿no? Es una habilidad adicional que le añades a la montura, que las vas a poder desplegar de esta manera, ¿vale? Ahora, la montura que coloques en primer lugar es la primera que vas a utilizar y obviamente si te derrota la montura le bajan toda la vida, entrarían en segundo lugar la siguiente montura y en tercero la siguiente. Solo tienes 3 monturas en total. Por ahora hay que escoger muy bien el tema de monturas que lleves por el tema de las estadísticas, habilidades que te da. Es cuestión de que ustedes lean. Yo más adelante haré videos de qué combinaciones serían mucho mejores para que ustedes puedan sacarle mejor provecho a esto. Así que no hay nada de complicado de esto. Ya más adelante iremos desglosando en una partida para que vean cómo funciona la velocidad y eso, ¿vale? Listo, gentita, vamos con el tema de artefactos, ¿vale? Los artefactos, por ahora, antes de ir a esto, el tema de monturas, ya saben que nosotros desbloqueamos con la subida de montura normal todas estas monturas. Estas monturas también las tenemos para poder desplegarlas, ¿no? En el tema de la transformación o añadirles un despertar. Estas monturas también tienen despertar, solo que son mucho mejores estas, ya que si ustedes ven las estadísticas de cada una, por ejemplo, este te da HP y todo eso, te da velocidad base 8. Si vamos a un legendario, velocidad 6. Si vamos a un épico, 5, 4 y 2. Miren, va bajando, entonces es mucho mejor llevar estas, ¿no? Pero de alguna manera, ¿por qué les expliqué esto? Ya que aquí en los artefactos tenemos este artefacto, el normal que subimos con estos martillitos. Prácticamente este artefacto, gente, lo heredan para que podamos utilizarlo en los artefactos. Para aquellos jugadores que van empezando y todavía no tengan 3 artefactos, ayuda mucho como complementación. Igualmente te favorece y te da estadísticas. Obviamente por ser de esta calidad, la supresión es 20%, ¿vale? Y si utilizas uno de estos, pues el 50 es mucho mayor, ¿vale? El efecto de supresión es un daño adicional que hacen los artefactos hacia las monturas. Significa que los artefactos ahora van a estar mucho más en meta por el tema de que hacen más daño a las monturas, te dan bonificaciones muy buenas también. Esto es lo mismo que las monturas, añadieron el tema del despertar. Miren, tiene un otro efecto adicional. Yo les recomiendo a aquellos jugadores que son arqueros, varitas, ¿vale? Y también martillos, porque martillo no se considera espada. Este ítem, gente, dentro del despertar van a ver qué habilidad o qué bonifica. Prácticamente este artefacto solo bonifica a los que llevan espada, así que cuidado, no vayan a sacar este artefacto siendo de otro tipo de arma diferente a espadas. Yo sí le recomiendo más bien sacar esto. Por ahora solo tenemos 4 artefactos dentro del juego, así que esta sería apartar si es que no tuvieras espada. Y si eres espada, sacas esta y otros artefactos más. Que al final los artefactos están muy buenos por el tema de las mejoras que da. Igualmente, seguir mejorando los despertares los vamos a conseguir en el evento de las medusas. Y para seguir mejorando el tema del artefacto, ¿no? Para que lo vayan tomando en cuenta. Más adelante irán desbloqueándose más artefactos, pero por ahora tenemos estos. Tampoco podemos ver los efectos que pueden dar por despertar los demás artefactos. Por ahora tenemos estos básicos, así que es cuestión de que ustedes pues aprovechen ahorita el máquina escape que está antes que llegue al reinicio y saquen por lo menos, si es que tienes la posibilidad de sacarte los artefactos más, adelante, te ayuda muchísimo, ¿vale? Depende de tu arma, como ya les mencioné, importante, ¿vale? Ahora, en tema de artefactos,
la activación es diferente que las monturas, ¿vale? En tema de artefactos, igualmente el que está en posición 1 activa primero, segundo y tercero. Aquí los artefactos no mueren. Lo importante aquí es que tengas en cuenta de que cada artefacto tiene un cooldown de 3 rondas, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Si en la primera ronda el primer artefacto se activa, se volvería a activar en la cuarta ronda. ¿Por qué razón lo hacen así? Ya que le dan la posición de que los demás artefactos se sigan activando en cada ronda. Ya lo vamos a ver en acción también. El primer artefacto se activa en la primera ronda, el segundo en la segunda y el tercero en la tercera ronda. Y en la cuarta ronda nuevamente el primer artefacto se activaría. Todos los artefactos tienen, si es que tuviera un efecto acumulativo, estaría aplicándote muy buenas bonificaciones. Entonces eso es importante. Cada ronda se estaría activando uno de cada artefacto y tiene un cooldown de 3 rondas. Esto lo menciona también en los cambios de la actualización. Les mencioné también en el anterior video. Entonces es importante que lo vayan tomando en cuenta. Pero obviamente como las monturas no tienen capacidad de curarse o protegerse, pues son mucho más fáciles de vencerlas. Así que de ahí depende mucho la estrategia. Más adelante haremos videos de cómo administrar de mejor manera las monturas. Depende de los equipamientos, etc. Ahorita se están probando algunas cositas, pero quiero sacar este video para que ustedes lo vayan entendiendo de mejor manera. Perfecto. Ahora, como ya saben, añadieron el por 10 prácticamente para gastar mucho más rápido los huevos. Ya saben que en tema de eventos tocaba tirarle de 30 en 30 y era muy tedioso completar toda la acumulación máxima de huevos que podía sacar durante un evento. Entonces es un poco complicadito y ahora sí es mucho más fácil gastar todo esto. También hicieron un cambio que esto me parece muy bueno. Es por el tema de los héroes, gente. Ahora los héroes tú los puedes reiniciar, el tema de las mejoras. Si de alguna manera en una etapa temprana utilizaste un cierto tipo de equipamientos en tema de marcas o tema de héroes, los puedes reiniciar. Prácticamente vas para acá, vas a la marca, reinicias y cambias a otra marca si es que te hace falta libros o otras cositas. Esto va a depender mucho de si es que en este momento te hace falta cambiar a otra cosa, pues lo puedes hacer. Ahora te puede devolver los libros, por ejemplo. Mira, si es que es en tema de estos legados que ahora los podemos utilizar como héroes, prácticamente si gastaste algunos pactos también lo puedes reiniciar y estos pactos los puedes utilizar en otros. Entonces sí favorece un poco, les diría muy bueno. Entonces la actualización estaría llegando, si es que tal vez en los anuncios, como estamos viendo, este cambio ya llegó mucho más antes del aviso, puede que esté llegando tal vez hoy al reinicio, gente, o si no mañana, es más seguro, porque hay que tomar en cuenta el horario UTC de los anuncios que se van lanzando. Y importante también, como ya vieron, dentro del último apartado van a añadir el evento que es el desafío de sueños. Lo vamos a ver acá. Perfecto, gente. De esta manera va a verse el evento de sueños, el que van a añadir. Justo aparece en el apartado de eventos, gente. Hubo jugadores que apenas iniciaron el juego, se fueron al apartado de desafíos y vieron el nuevo evento que está por llegar. Prácticamente como todavía no está lanzado por el tema de la fecha, que ya se va a anunciar cuándo es, no se podía ver las reglas del evento, qué es lo que se podía hacer. Prácticamente estaba de esta manera. No dieron acceso a ello, pero si lo hicieron a propósito es para dar un poco de hype sobre el tema del evento y prepararnos para mañana el reinicio, que es más seguro que sale a esa fecha, gente. Así que vayan preparándose para estos eventos. Importante, no se olviden suscribirse, dejar su poderoso like para traer contenido mucho más variado y tú estés al tanto de todos los cambios que está dentro del juego de Capybara Go. Cuídense mucho y nos veríamos dentro de un próximo videito. Cuídense mucho. Bye bye, gentita.